En este video voy a explicar cómo se aplica el método simplex para resolver problemas de programación lineal. Primero se tiene que identificar una situación que pueda plantearse en un modelo de programación lineal. Es decir, definir una función objetivo y definir cuáles son las restricciones que le aplican a esa función objetivo. Posteriormente vamos a preparar las ecuaciones tanto de la función objetivo como de las restricciones en una tabla simplex, de forma tal que todas las restricciones que están en formato de desigualdades las volvamos igualdades. De esa manera podemos aplicar el método simplex, que es el paso siguiente, hasta cumplir un criterio que vamos a llamar criterio de optimización. Hay un criterio de optimización que debemos cumplir en el proceso iterativo de la aplicación del método simplex. Para maximización se cumple un criterio y para minimización se cumple uno distinto. Dependiendo de nuestro objetivo, vamos a identificar en qué momento dentro del proceso iterativo se cumple el criterio. Cuando ya se cumple el criterio, lo único que se necesita hacer es interpretar y leer correctamente los resultados que están dentro de la tabla simplex, y con eso terminamos el proceso. Para ejemplificar la solución de un problema de programación lineal con el método simplex, vamos a considerar este ejemplo que lo extraje del libro Métodos cuantitativos para la toma de decisiones en administración, de la editorial McGraw-Hill. El ejemplo pide maximizar la función objetivo, que es igual a z igual a 7x1 más 10x2, sujeto a las restricciones 7x1 más 7x2 menor o igual a 49 y 10x1 más 5x2 menor o igual a 50. Las variables de decisión, que son x1 y x2, ambas deben ser no negativas, es decir, sus valores deben ser mayores o iguales a 0, y ese es el modelo inicial. Ahora vamos a preparar el modelo en la tabla simplex. Para convertir las restricciones del problema en igualdades no puede ser solamente así. Noten que ambas desigualdades son menores o iguales, entonces necesitamos sumar del lado izquierdo de la desigualdad una cantidad de forma tal que se ajuste y que en lugar de ser menor o igual, sea igual en la primera restricción a 49. Esa variable la vamos a llamar variable de holgura. Y si ya tenemos una variable 1, que es la x1, tenemos una variable 2, que es la x2, la siguiente variable va a ser la número 3. La variable de holgura, que es la primera variable que colocamos, va a ser S3, S sub 3, y va a ayudarnos a que el primer renglón siempre sea igual a 49. Su valor va a variar alrededor del método simplex de forma tal que toda esta expresión siempre sea igual a 49. Ahora necesitamos incluir una variable de holgura para la segunda restricción. Entonces vamos a sumar otra cantidad. Y la variable que sigue en su numeración debe ser eso. ¿Por qué estoy colocando, si se dan cuenta, en columnas cada una de las variables? Porque finalmente lo vamos a tener que colocar en formato matricial. Y al hacer eso necesitamos columnas que representen cada variable. Ahora, dense cuenta que aquí dejé un espacio vacío. Significa que en la segunda restricción sí debemos de colocar que existe la variable de holgura S sub 3, pero con un coeficiente 0 para que no altere la ecuación. No se está alterando la ecuación porque estamos multiplicando S3 por 0 en la segunda restricción, y lo mismo tenemos que hacer en la primera restricción. Estoy sumando un coeficiente de 0 en S4. Como también tenemos que meter en la tabla simplex la función objetivo, vamos a escribir aquí abajito la función objetivo, pero tenemos que incluir las variables de holgura S3 y S4. Para no alterar la función objetivo, obviamente las variables de holgura S3 y S4 van a tener coeficiente de 0.
Con eso ya preparamos las ecuaciones para incluirlas en la tabla simplex. Sin embargo, necesito explicarles primero la tabla simplex en su formato general y una vez entendido eso, nos vamos a la tabla simplex en su formato específico. Cabe mencionar que en este problema ambas restricciones son de menor o igual y por lo tanto se añaden de esta manera las variables de holgura. Cuando sean mayor o igual, vamos a aplicar otro criterio y lo vamos a ver más adelante. De este lado vamos a colocar la tabla simplex en su forma general y vamos a empezar con el primer renglón que va a ser las constantes o los coeficientes de la función objetivo. Los coeficientes de la función objetivo en este caso son estos. Como se dan cuenta, hay coeficientes que pertenecen a las variables de decisión y hay coeficientes que pertenecen a las variables de holgura. En este caso ya colocamos los coeficientes de las variables de decisión. El primero va a ser C1, el segundo va a ser C2, así sucesivamente hasta el número n de variables de decisión que tenga el problema. En el caso de la función objetivo, las variables de holgura siempre van a ser 0. Aquí abajo vamos a colocar ya las literales de cada una de las variables. El siguiente renglón vamos a colocar las variables de decisión que corresponden a estos coeficientes y las variables de holgura que corresponden a estos coeficientes de la función objetivo. Dense cuenta que la n representa el número de variables de decisión. N variables de decisión tiene el problema y m representa el número de restricciones que tiene el problema. Recuerden que la numeración, una vez terminadas el número de variables de decisión, la numeración continúa con n más 1, n más 2, así hasta el número total n más m de la suma del número de variables de decisión más el número de restricciones. Para contar los coeficientes de la función objetivo, vamos a contar usando una literal o un contador que se llame j. Cuando j vale 1, estamos hablando de la primera constante o coeficiente de la variable de decisión 1. Cuando j valga 2, sería la segunda y así sucesivamente. Ahora, vamos a colocar una columna de variables básicas. En esa columna va a tener la etiqueta de varios renglones. Si se dan cuenta, inicialmente vamos a colocar las variables de holgura que aparecen en cada una de las restricciones. Toda esta columna tiene las variables de holgura. A continuación, dentro de la matriz, que es toda esta área que vamos a ocupar, vamos a colocar los coeficientes de todas las restricciones que aparecen en el problema. Como se dan cuenta, al final de cada restricción aparece un igual y una constante. Eso lo vamos a colocar en una última columna de este lado. Ya colocada la última columna para indicar los valores de solución de cada una de las restricciones, vamos a colocar unas divisiones de la tabla que nos van a ayudar a colocar la matriz. Entonces, aquí adentro vamos a colocar todos los coeficientes del lado izquierdo de las restricciones y aquí los valores resultantes del lado derecho. Sin embargo, vamos a colocar antes aquí dos renglones más. Uno va a ser la constante del costo de oportunidad y la otra va a ser el criterio simplex. Ya tenemos escrito el renglón de costo de oportunidad que vamos a llamar Z sub J y posteriormente vamos a crear otro renglón que vamos a llamar el renglón del criterio simplex. Este último renglón nos va a indicar en qué momento ya terminamos de optimizar el problema. En caso de que estemos maximizando, todos los elementos de la resta de este renglón deben ser menores o iguales a 0 y en caso de minimizar, todos los elementos de la resta de ese renglón deben ser mayores o iguales a 0. El renglón de costo de oportunidad tiene esta ecuación. Vamos a sumar para cada columna las constantes C sub J por la matriz de las restricciones que vamos a colocar acá
y que vamos a llamar A. Por lo pronto, esta C sub J, que es esta, va a estar tanto en esta dirección, es decir, tanto en el primer renglón como en la primera columna. Por lo tanto, para estas variables básicas, que son holguras, los coeficientes de la función objetivo en esta columna, al principio son 0. ¿Por qué? Porque esas son las constantes de las variables de holgura en la función objetivo. Vamos a colocarlo. Ahora, vamos a llenar la matriz donde deben estar los coeficientes de las restricciones. Vámonos a las variables de decisión. En este caso, toda esta sección de variables de decisión la vamos a llamar las A's. Cada una de las A es un coeficiente de las restricciones. En este caso, como es formato matricial, el primer número representa el renglón y el segundo la columna. Entonces, en el renglón 1, en el renglón 2 y en el renglón M. El segundo dígito representa la columna. Columna 1. Columna 2. Columna N. Vamos ahora a llenar los coeficientes para cada una de las restricciones que están en forma de renglón. Bueno, como ustedes saben, aquí lo primero que hicimos es colocar una variable de holgura con un coeficiente 1. El coeficiente 1 no se pone. Ya cuando es 2, 3, 4, pues ya se multiplica por la variable. Pero en este caso, en la variable de holgura no se le coloca coeficiente y se asume que el coeficiente es 1. Y para el primer renglón, el resto de los coeficientes de las variables de holgura en la primera restricción son 0. Para el renglón 2, no aparece la variable de holgura, la primera, pero aparece la segunda. No aparece la última. Y en el último renglón de las restricciones, solo aparece la última variable de holgura. Ahora, los valores de solución de cada una de las restricciones, que son en este ejemplo 49 y 50, las vamos a llamar como una letra B. La primera B, la segunda y la número M. Muy bien, este es el formato general de la tabla simplex y ahora vamos a aplicarla al ejemplo específico para empezar el proceso de optimización. Voy a colocar el esqueleto de la tabla en este lado. Ya tenemos el esqueleto de la misma tabla y ahora vamos a hacer el proceso de llenado. Bueno, vamos a colocar primero las dos variables de decisión que tenemos en este ejemplo y vamos a colocar las únicas dos variables de holgura que también tenemos. Tenemos solamente dos variables de decisión. Y dos variables de holgura. Los coeficientes de la función objetivo de dichas variables son 7, 10, 0 y 0. De variables básicas vamos a colocar las dos variables de holgura que tenemos. Y los coeficientes de esas variables básicas en la función objetivo son... Muy bien. Ahora vamos a llenar la parte interna de la matriz, que es el lado izquierdo de las desigualdades. Los coeficientes para la primera restricción son los siguientes: 7, 7, 1 y 0.
con resultado 49. La segunda son 10, 5, 0, 1. Con resultado 50. Lo siguiente que hay que colocar es el renglón de costo de oportunidad. ¿Cómo se calcula este renglón de costo de oportunidad? Se multiplican estas constantes que están acá, de este lado, por cada uno de los coeficientes de las restricciones, que son las A's. En este caso, se multiplica, fíjense bien, 0 por 7, 0, más, porque es sumatoria, 0 por 10, 0. El primer resultado es 0. Voy a colocarlo aquí. Recuerden que J es un contador y es el contador de columnas. En este caso estamos en la columna 1. Para la columna 1, Z, 0 por 7, más, porque es sumatoria, 0 por 10, 0. Y se coloca acá. Para la segunda columna, nuevamente, como hay ceros y siempre se van a multiplicar por ceros, pues no tiene mucho caso, siempre va a dar 0. Eso es normal en la primera iteración que se hace de la tabla simplex. El primer renglón siempre va a ser 0 porque los primeros coeficientes siempre van a ser 0. Estas variables son las que están por default en la tabla inicial simplex. Ahora, vamos a colocar el renglón del criterio simplex. Que va a ser la resta en cada columna de C sub J, pero ahora nos vamos a fijar en estas coeficientes. C sub J menos Z sub J. 7 menos 0, 7. Para este renglón va a ser así. La constante o el coeficiente, pero de la columna, 10 menos 0. Para la tercera columna, 0 menos 0. Y para la cuarta columna, 0 menos 0. La última ya no se calcula. En este caso ya tenemos la tabla inicial, nunca va a ser la solución, porque para el proceso de maximizar, que es lo que estamos haciendo, todos los valores de esa resta deben ser menores o iguales a 0. Y en este caso hay constantes que son mayores a 0. Ahora, continuamos con el proceso. Para empezar el proceso de aplicación del método simplex hasta cumplir el criterio de optimización, lo que se debe de hacer es elegir la columna pivote y posteriormente elegir el renglón pivote. Una vez que logremos identificar la columna y el renglón adecuado, vamos a identificar también el elemento pivote, que es el número que se intersecta tanto en la columna como en el renglón. ¿Cómo elegimos en esta tabla simplex cuál es la columna pivote? Del criterio de optimización vamos a elegir el número positivo más grande. En este caso tenemos 4 números y el positivo más grande es el 10. Por lo tanto, esta columna vamos a llamarla como columna pivote y voy a seleccionarla. Ahora, tenemos que elegir el renglón pivote. Para elegir el renglón pivote, nosotros vamos a dividir los valores de solución de cada una de las restricciones entre su número correspondiente a la columna pivote. En el primer renglón vamos a dividir 49 entre 7. El resultado es 7. Y en el segundo renglón, que es la segunda restricción, vamos a dividir 50 entre 5, que el resultado es 10. De esos dos resultados tenemos que elegir el número positivo más pequeño, que en este caso el número positivo más pequeño es 7. Si por alguna situación existe un problema del método simplex, donde en la columna pivote haya números ceros o
números de coeficientes negativos, esos renglones no participan para competir en el renglón pivote. En este caso no es esa situación, no hay ningún cero en la columna pivote y tampoco no hay ningún número negativo. Entonces ambas restricciones participan para ser seleccionadas como renglón pivote. Ya que tenemos elegido tanto la columna como el renglón pivote, identificamos lo que se conoce como elemento pivote. En este caso el elemento pivote es el número 7. El siguiente paso del procedimiento es lograr que ese número 7 sea 1 para empezar el proceso de iteración. Pero ¿cómo hacemos que este número 7 sea 1 sin alterar las ecuaciones del problema? Bueno, recuerden que cada renglón es una ecuación ahora y lo que le hagamos a un número se lo tenemos que hacer a todos. Para lograr que este número 7 se vuelva 1, vamos a dividir toda la ecuación, toda la primera restricción, entre 7, de forma tal que vamos a dividir todos los números entre 7, incluyendo el valor de solución porque forma parte de la ecuación, y el resultado lo vamos a colocar en la siguiente tabla. Ya colocado el esqueleto de la siguiente tabla, vamos a colocar los números de la primera restricción, pero ya divididos entre 7. 7 entre 7, 1. 7 entre 7, 1. 1 entre 7, un séptimo. Y 0 entre 7, 0. 49 entre 7, 7. Colocamos el resto de los elementos. Como este renglón entró ya como renglón pivote y la columna seleccionada como columna pivote corresponde a la variable x2, ya no vamos a colocar ese 3, vamos a colocar x2 y el coeficiente en la función objetivo de x2 es 10. Ese 4 todavía sigue igual y vamos a colocarlo acá. Ahora, tenemos que hacer una operación de eliminación renglón como siguiente paso para el proceso de iteración simplex. Sin embargo, aunque debería estar llenado en esta tabla, como la operación puede confundir, entonces voy a colocar por lo pronto los mismos números de la restricción 2 y ahorita les voy a explicar cómo va esa operación. Bien, mucha atención. El siguiente paso es hacer que este número 5 de la restricción 2 se vuelva 0. Todos los elementos arriba y abajo del número pivote que corresponden a restricciones adicionales se tienen que volver 0. La única restricción adicional en este problema es la restricción 2. Por lo tanto, este número 5 que está abajo del elemento pivote lo tenemos que volver 0. ¿Cómo vamos a hacer eso sin alterar toda la restricción 2? Necesitamos hacerlo 0 con una operación que se llama eliminación renglón, donde sumamos las dos restricciones de la siguiente manera. Si yo quiero que este 5 sea 0, voy a usar un múltiplo del renglón 1 o de la restricción 1 y se lo voy a sumar al renglón 2. Pero para que se puedan eliminar, lo que yo necesito hacer es que el múltiplo del renglón 1 valga menos 5. De forma tal que cuando yo sume las dos restricciones o las dos ecuaciones, yo pueda multiplicar menos 5 por el elemento 1, que es la segunda columna, menos 5 por 1, menos 5, más 5 me va a dar 0. Eso se va a hacer para cada uno de los elementos
de las columnas que componen las restricciones, porque lo que se le haga a un elemento de una restricción, como son ecuaciones, se le tiene que hacer a todos. Entonces empezamos. Menos 5 por el elemento correspondiente a la primera columna, vamos a ir de columna en columna, menos 5 por el elemento de la columna 1, restricción 1, menos 5 por 1 da menos 5. Si le sumas 10, va a dar 5 positivo. Y lo vamos a colocar acá. Ahora, menos 5, vamos con la segunda columna. Menos 5 por el elemento del renglón 1, que es 1, menos 5 por 1 va a dar menos 5. Le sumas el elemento del renglón 2. Le sumas 5, va a dar 0. Entonces, menos 5 por 1, menos 5, más 5, 0. Y eso se reporta aquí. Menos 5 por un séptimo, menos 5 séptimos. Menos 5 séptimos más 0 da menos 5 séptimos. Ahora, menos 5 por 0, 0, más 1, 1. Menos 5 por 7, menos 35, más 50 da 15. Muy bien, esos son los elementos que se modificaron con la operación eliminación renglón. No ha salido ese 4 porque no ha sido elegido como renglón pivote. Voy a colocar los elementos faltantes, que es el renglón de costo de oportunidad y el renglón del criterio simplex. Y vamos a hacer la misma operación para calcular los elementos del renglón de costo de oportunidad. Recuerden que son estas constantes de la función objetivo, 10 por 1, vamos a colocarlas acá abajo. Para la primera columna, 10 por 1, 10 más 0 por 5, el resultado de la primera columna es 10. Vamos con la segunda columna. 10 por 1, 10 más 0 por 0, 10. Vamos con la tercera columna. 10 por 1 séptimo más 0 por menos 5 séptimos son 10 séptimos. Vamos con la cuarta columna. 10 por 0 más 0 por 1, 0. Última columna. 10 por 7, 0 por 15, 70. Ahora, vamos con el renglón del criterio simplex. Es esta resta. Pero esa resta, recuerden que es de los encabezados, de los coeficientes de los encabezados. Entonces, el coeficiente de x1, 7, después 10, 0 y 0. 7 menos 10, menos 3. 10 menos 10, 0. 0 menos 10 séptimos, menos 10 séptimos. Y 0 menos 0, 0. El último no aplica. Ahora, ya que cumplimos con el cálculo del renglón del criterio simplex, verificamos. Estamos maximizando. La pregunta es, ¿todos los elementos de la resta de c sub j menos z sub j son menores o iguales a 0? Vamos a verificar. Menor, este es 0, este es menor y este es 0. Por lo tanto, en una sola iteración
ya cumplimos con el criterio. Entonces ya terminamos. Ya que cumplimos con el criterio de optimización, el siguiente paso es interpretar los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Fíjense, de x2, que fue la única variable entrante, el resultado es 7. Cuando cumplimos el criterio de optimización y x1 nunca entró y quedó con números de esta manera y nunca entró como variable, entonces x1 tiene valor de 0. x1 tiene valor de 0 cuando no se aplicó ninguna operación. Fíjense, aquí tiene un 1, tiene un 5, y el x2, fíjense, tiene un 1 como que fue el elemento pivote, y abajo y arriba, si hubiera más restricciones, debería tener puros ceros. Pero si se cumple el criterio de optimización y x1 nunca entró como variable básica, entonces x1 va a valer 0. Y finalmente, ¿cuál es el resultado de la función objetivo? El resultado de la función objetivo es 70. Y si ustedes quieren confirmar que estos resultados son coherentes, simplemente se van a la fórmula original y sustituyen. A ver, x2 tiene que valer 7, 10 por 7, 70. x1 vale 0, 0 más 70 es 70. Entonces, con eso concluimos el primer ejemplo de maximización con el método simplex. Y esos son los resultados. Para minimización, el criterio cambia y se ocupan otras formas de ajustar las restricciones, que las vamos a ver.